La reintegración comienza donde el sistema se detiene. La reintegración, la dignidad y lo que el sistema aún no ha comprendido. Hay una pregunta incómoda que casi nadie formula de forma directa. ¿Qué ocurre realmente después de que una persona sale de prisión? No en términos legales, sino humanos. Porque el problema no es la liberación. El problema es cómo una persona vuelve a entrar en la vida. Hay cifras que merecen atención. En España, alrededor del 30 a 35% de las personas liberadas reinciden en los primeros años. En Colombia, distintas estimaciones sitúan la reincidencia entre el 20% y el 25%, aunque con subregistro significativo. En el Reino Unido, cerca del 48% reincide en el primer año y en menores de 18 supera el 60%. Esto no es un fallo de inteligencia. No es un fallo de intención. Es un fallo de estructura. Cuando escuchas con atención a quienes han pasado por el sistema, aparece un patrón claro. No empiezan hablando de empleo. Hablan de algo más fundamental. Orientación, criterio, estabilidad interna. Muchos describen que, al salir, lo que más necesitaban era la capacidad de tomar decisiones sin reaccionar impulsivamente, interpretar situaciones sociales sin percibir amenaza constante, recuperar una sensación interna de dignidad y tener un marco claro de acción, no solo cumplimiento de normas. No necesitaban más reglas, necesitaban poder sostenerse a sí mismos. Esto se alinea con un principio que suele pasarse por alto. El cambio real no ocurre cuando alguien entiende qué hacer, sino cuando puede regularse, interpretar y decidir bajo presión en tiempo real. ¿Por qué falla el sistema, incluso con buenas intenciones? Porque la mayoría de los modelos de reintegración se enfocan en control, supervisión y rutas de empleo. Todo eso es necesario, pero no suficiente. El problema no es operativo, es estructural. El sistema asume que la persona puede autorregularse bajo estrés, leer dinámicas sociales complejas con precisión y sostener un juicio interno estable. En muchos casos, ninguna de estas capacidades está completamente desarrollada. El resultado se vuelve predecible. La persona regresa a patrones anteriores en entornos nuevos, no por decisión consciente, sino por falta de capacidad integrada. La reintegración no es adaptación, es reconstrucción. No se trata de encajar de nuevo, sino de desarrollar estabilidad interna, toma de decisiones bajo presión, interpretación social precisa y la capacidad de sostener elecciones en el tiempo. Esto no es terapia tradicional, es educación aplicada, estructurada, repetible y entrenable. La dignidad no es un concepto moral, es una experiencia interna que emerge cuando una persona entiende lo que ocurre dentro de sí, regula su estado, elige su respuesta y puede sostener esa elección en el tiempo. Sin esto, la reintegración se queda en la superficie. Con esto, la conducta se reorganiza de forma natural. Aquí es donde cobra sentido un enfoque distinto como el protocolo de reintegración social y dignidad, integrado dentro del sistema Ancora, que no se limita a supervisar, sino que facilita tres capacidades clave: regulación en tiempo real, interpretación social precisa y recuperación del criterio y la dirección. No genera dependencia, introduce estructura hasta que la persona puede sostenerla por sí misma. Esto se traduce en algo muy concreto. En minutos, la persona puede bajar activación emocional, salir de la reacción automática y recuperar claridad. En días, empieza a identificar patrones. En semanas, actúa con mayor coherencia. En meses, construye estabilidad real. La pregunta final es incómoda, pero necesaria. Si casi la mitad de las personas reincide en algunos contextos, quizá el fallo no está solo en el castigo, sino en lo que ocurre después. Y la pregunta cambia. Ya no es cómo evitar que alguien reincida, sino cómo construir individuos capaces de sostener una vida diferente. Si estás intentando reconstruir tu vida después de una ruptura, un error o una etapa de desorden, o acompañas a alguien en ese proceso, probablemente ya has visto que saber qué hacer no es lo mismo que poder sostenerlo. Y si trabajas dentro de sistemas de justicia o rehabilitación, seguramente has observado que el cumplimiento no siempre se traduce en cambio real. Para quienes prefieren entender antes de involucrarse, existe la posibilidad de revisar de forma privada cómo funciona este sistema estructurado de regulación, criterio y reintegración real. Puedes informarte sobre el protocolo de reintegración social y decidir desde ahí, con claridad, si es el siguiente paso adecuado para construir una vida estable y sostenida en el tiempo.